Bienvenidos a la ponencia titulada Impacto de la pandemia COVID-19 en la incidencia de fracturas vertebrales osteoporóticas detectadas en urgencias hospitalarias. La pandemia COVID-19 ha generado numerosos confinamientos a nivel mundial. En España han existido diversas medidas restrictivas que se iniciaron con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Debido al miedo poblacional al contagio y a otros factores, se produjo durante la pandemia un evidente descenso en la demanda de cuidados urgentes en los servicios hospitalarios, lo que se ha traducido en un aumento de la morbimortalidad. Sin embargo, el descenso en la demanda de cuidados en salud no ha sido homogénea. Así, sabemos que la mayor parte de patologías no COVID han disminuido, pero otras han permanecido estables, como la fractura osteoporótica de cadera o de pelvis, existiendo una importante variabilidad geográfica. En este contexto, las fracturas vertebrales osteoporóticas constituyen una causa frecuente de atención urgente debido a diversos factores como el envejecimiento poblacional, los mecanismos lesionales implicados, etc. Sin embargo, es importante detectarlas porque condicionan un manejo urgente, son suficientes para establecer el diagnóstico de osteoporosis e iniciar un tratamiento adecuado y condicionan la necesidad de seguimiento normalmente especializado. En España se han publicado muy pocos estudios que analicen el impacto de la pandemia COVID-19 en la atención urgente y en el seguimiento de los pacientes con fractura vertebral osteoporótica. El objetivo del estudio que presentamos fue evaluar el impacto de la pandemia en la demanda urgente, diagnóstico y seguimiento de este tipo de fracturas en un hospital de tercer nivel de España. Para ello, diseñamos un estudio observacional retrospectivo longitudinal de cohortes en un hospital de tercer nivel, concretamente el Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. Establecimos como criterios de selección, por un lado, a los pacientes a quienes se solicitó una tomografía computarizada de columna vertebral urgente por sospecha de fractura durante la pandemia, que fue la cohorte COVID, y por otro lado, a aquellos pacientes a los que se solicitó esta misma prueba urgente y también por sospecha de fractura durante el año previo a la pandemia, siendo esta la cohorte pre-COVID. Por otra parte, los criterios de exclusión fueron la minoría de edad, mecanismo lesional de alta energía, estudios de imagen duplicados, diagnóstico de fractura vertebral patológica, de fractura vertebral tipo B o C de la clasificación AO-Spine, fractura vertebral crónica o ausencia de fractura vertebral. En cuanto a la selección de estudios y variables, las cohortes fueron seleccionadas a partir del Sistema de Información Radiológico Hospitalario mediante términos clave contenidos en el informe radiológico. Concretamente, los estudios objetivo fueron las tomografías computarizadas de columna dorsal, lumbar y lumbosacra, y el término clave fue fractura, para maximizar la sensibilidad de la búsqueda. La recogida de variables incluyó información sociodemográfica, particularmente edad y sexo, la fecha y hora en que se realizó la tomografía computarizada, estratificada posteriormente en función de las distintas ondas pandémicas, el número y localización de fracturas vertebrales osteoporóticas, así como el tipo según la clasificación AO-Spine, el tratamiento aplicado y si se realizó o no seguimiento especializado por la unidad de columna. El análisis estadístico se realizó, en primer lugar, mediante un análisis descriptivo de las variables recogidas en ambas cohortes. Posteriormente, se llevaron a cabo análisis comparativos, comparando mediante pruebas chi-cuadrado o test exactos de Fisher las variables cualitativas y mediante pruebas TD-Student y ANOVA de una vía las variables cuantitativas. En cuanto a los resultados, el diagrama de flujo de los pacientes seleccionados y las cohortes incluidas finalmente en el estudio muestran que de un total de 581 pacientes potencialmente elegibles, las cohortes finales incluyeron 145 pacientes en la cohorte pre-COVID y 143 pacientes en la cohorte COVID. Como se muestra en esta figura, los motivos de exclusión en ambas cohortes fueron similares, destacando la presencia de fracturas crónicas y mecanismos lesionales de alta energía.
Tal y como se muestra en la tabla 1, el análisis comparativo no mostró diferencias significativas en las variables recogidas entre ambas cohortes del estudio. Del mismo modo, tal y como se muestra en la tabla 2, el análisis comparativo no mostró diferencias significativas en las variables principales recogidas en la cohorte COVID en función de la estratificación por ondas pandémicas. Sí se encontraron diferencias en el seguimiento de los pacientes de la cohorte COVID, destacando una mayor edad en el grupo de pacientes que no recibieron seguimiento adecuado y un menor seguimiento en los pacientes tratados conservadoramente en comparación con aquellos que recibieron vertebroplastia o cirugía. Pese a los numerosos estudios sobre COVID, aún existen controversias en cuanto a la magnitud de su impacto en la atención urgente de diversas patologías. Por ejemplo, autores como Peters et al. Informaron de una disminución significativa en los flujos de diagnóstico de osteoporosis en la práctica clínica. Existen cada vez más pruebas a favor de que las fracturas por fragilidad, como las fracturas vertebrales osteoporóticas, han permanecido estables durante la pandemia. En nuestro país se han publicado algunos estudios en relación a patologías traumatológicas que pueden servir de orientación. Por ejemplo, Martín Playa y colaboradores encontraron un descenso de patologías de la mano atendidas en urgencias traumatológicas, mientras que Núñez y colaboradores encontraron un descenso de fracturas traumáticas, estabilidad de las fracturas de cadera por fragilidad, aunque no aportaron datos específicos sobre fracturas vertebrales osteoporóticas. En nuestro estudio no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto al número y características de pacientes diagnosticados con fractura vertebral osteoporótica antes y durante la pandemia. Observamos un seguimiento más errático en los pacientes tratados conservadoramente en comparación con aquellos tratados mediante vertebroplastia o cirugía, lo que podría explicarse por la necesidad de una monitorización más estrecha en estos dos últimos debido al riesgo de complicaciones asociadas a estos procedimientos. Se observó un seguimiento más corto a los pacientes con mayor edad y tendencias a la significación en otras variables que deberían explorarse en futuros estudios. Las principales limitaciones del estudio son su naturaleza retrospectiva y unicéntrica. Son necesarios estudios dirigidos y especialmente con un seguimiento más largo para aportar evidencia sólida en cuanto al impacto de la pandemia en los pacientes con diagnóstico de fractura vertebral osteoporótica. Como conclusiones, la pandemia COVID-19 ha tenido un escaso impacto en el diagnóstico y manejo de los pacientes con fractura vertebral osteoporótica, lo que podría estar justificado por las particularidades de este tipo de fracturas, como su etiología, siendo golpes de baja energía la causa más frecuente, y el perfil de pacientes, seniles y mujeres osteoporóticas. Son necesarios estudios más amplios que exploren aspectos como las consecuencias a largo plazo de la pandemia en los pacientes con fractura vertebral osteoporótica. Agradecemos la financiación obtenida a través del proyecto Inteligencia Artificial aplicada al diagnóstico y pronóstico de COVID-19, así como a los colaboradores que aparecen en pantalla. Dejamos algunas referencias de interés para el lector y agradecemos el tiempo dedicado a escucharnos. Un saludo.